El apego seguro. El 16 de abril del 2007, el estudiante universitario Shou-Hee Cho usó 2 pistolas semiautomáticas en el campus de Virginia Tech para matar a 27 estudiantes y 5 profesores, herir a otros 25 y suicidarse con un tiro en la cabeza. Como estos ejemplos podemos citar muchísimos, incluso en nuestro entorno, en nuestro país. Esta masacre fue en Estados Unidos, en el campus de Virginia Tech. Estimados suscriptores, público en general, estudiantes, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? De mi parte, yo espero que estén muy bien, que hayan tenido un despertar excelente, con fuerzas, con energías para descubrir un día más, una nueva aventura, unos nuevos retos. Para iniciar, esta es una secuencia de videos de contenido respecto al apego. Ya hemos subido a nuestra plataforma el primer video de la introducción con relación al apego. Hoy veremos el apego seguro. Este párrafo que les acabé de leer es de un libro Psicopatología, comprendiendo la conducta anormal, ¿sí? De David Sue, Deralwin Sue y Stalin Sue. Es la 9ª edición. Bienvenidos. Para recordar, decíamos que el apego es una relación que se da generalmente entre la madre y su hijo. Incluso este tipo de apego también se da en el reino animal, entre su madre y su cría. Entonces, el apego se da cuando una persona, en este caso el niño, siente que la otra persona, en este caso su madre, le brinda protección, seguridad, alimentación, consuelo, etc. Con el paso del tiempo se genera un vínculo emocional llamado apego. También decíamos que existe un vínculo de apego patológico que vamos a ir describiendo. Hoy nos vamos a enfocar en el apego seguro. ¿Qué es el apego seguro? ¿Qué nos brinda el apego seguro? Pero sobre todo, mis estimados asistentes, público en general, el apego seguro se debe trabajar desde el núcleo mismo del hogar. Comencemos entonces. Cuando hablamos de apego seguro, estamos hablando de una cuestión muy importante, y esta cuestión es que hay una estabilidad emocional. ¿En dónde hay esa estabilidad emocional? En este caso, en el progenitor, que sería la madre o cuidadores. Si esto sucede en ese núcleo familiar, que también encontraremos una estabilidad psicológica. Entonces, si hay estas dos situaciones, ¿qué encontramos?
¿O qué hay ahí? Hay una estabilidad mental. Es decir, existe salud mental estable. Miren ustedes, hasta aquí estamos viendo cómo se genera el apego. El apego se da cuando la madre o los cuidadores, que estos a su vez pueden ser padres, abuelitos, hermanos mayores, tíos, etcétera, tienen estas dos características, estabilidad emocional y estabilidad psicológica. Si es que hay eso, entonces habrá salud mental estable. Esto hablando específicamente del área mental, no estamos tomando en cuenta ninguna enfermedad física, ningún dolor fisiológico. Entonces, pero, ¿cómo se da esto? ¿Cómo se da esto? Eh, con mucho sustento científico se ha descubierto que este vínculo emocional entre la madre y su hijo se da incluso desde antes del momento de la fecundación del óvulo. ¿Sí? A veces se creen, miren ustedes, a veces se cree que, o se confunde incluso, que tener una relación sexual, miren ustedes que tener una relación sexual es, es entregar, entregar esta estabilidad mental si la hubiere a la otra persona o viceversa. Creo que está bien claro que una cosa es tener relaciones sexuales y otra cosa es, como comúnmente lo conocemos, hacer el amor. Eh, decíamos en el contenido introductorio que hacer el amor, hacer, es como decir, yo ponía mi ejemplo, hacer pan. ¿Qué necesitamos para hacer pan? Tener algo de conocimiento, tener el deseo de hacerlo, tener voluntad de hacerlo, pero sobre todo tener los ingredientes. Aunque yo tenga deseo, aunque yo tenga voluntad, si no tengo los ingredientes, no haré nada. Entonces, así como mezclamos en proporciones adecuadas los ingredientes para hacer ese rico pan, ese delicioso pan, quedará como resultado un pan delicioso, bien cocido, tostadito, crujiente, como le quieran llamar. O a su vez, un pan quemado, seco, aguado, crudo, etcétera. Los ingredientes. Asimismo, para hacer el amor se necesitan ingredientes. ¿Cuáles son esos ingredientes? Vamos a hacer de cuenta que esta pareja es estable. Ambos progenitores son estables. Tienen armonía en su relación. Eso se asimila inconscientemente, asimila la madre. Y se transmite al feto. Miren ustedes desde dónde viene la herencia genética emocional. Tanto ahora, obviamente, sabemos que el temperamento se hereda, ¿no? Pero también se ha descubierto que se puede moldear en el transcurso del desarrollo del pequeño hasta llegar a su etapa adultez. También sabemos y podemos afirmar que el desarrollo y evolución de la persona no es rígido ni lineal, no, sino que está o depende del entorno de desarrollo del sujeto, ¿verdad? Avancemos entonces. Continuemos. Cuando existe esta estabilidad mental y psicológica, yo tengo las habilidades y las herramientas para gestionar. ¿Qué gestionamos? Nuestras emociones. ¿Qué tengo yo? Herramientas. Herramientas mentales. Con estas herramientas yo genero y creo habilidades. Habilidades. ¿Para qué? Con estas habilidades
yo ya estoy preparado. ¿Para qué? Para mi siguiente experiencia. ¿Y qué me da estas habilidades? Me da algo muy importante, me da un aprendizaje. Un aprendizaje, no cualquier aprendizaje, un aprendizaje significativo. Cuando hablamos de un aprendizaje significativo, estamos hablando que estas habilidades que yo he desarrollado a través de las herramientas, esas me generan las pautas para enfrentar mi siguiente necesidad, mi siguiente reto. Si antes me caí en un hoyo por ahí, con estas habilidades yo ya tengo destrezas y con esas destrezas genero un aprendizaje significativo sobre mi error y la próxima vez que vuelva a pasar por ese reto ya no me volveré a caer. Elegiré otras opciones para llegar a mi objetivo. Continuemos entonces. Cuando hay esto, fíjense en ustedes, cuando yo tengo ya esa habilidad para generar destrezas mentales, yo ya tengo la capacidad, ¿saben de qué? De algo muy importante, que es gestionar mis emociones. Cuando yo ya he desarrollado la capacidad de gestionar mis emociones, quiere decir que tengo también las destrezas para generar y o adaptarme al entorno emocional donde se da mi desarrollo como persona. Yo ya no actuaré en mi burbuja por miedos complejos, temores, creencias, ideales, etcétera, sino que estoy en la capacidad de gestionar. Esto me sirve, esto no me sirve, esto es para mi bienestar, esto no es para mi bienestar. ¿Sí ve? Cuando esto se da en esa familia, podemos decir que es una familia funcional. No pensemos que una familia funcional es aquella donde nunca surgen desacuerdos, desavenencias, etcétera. Por el contrario, una familia funcional se entiende que es cuando existen ese tipo de cosas, pero sus integrantes tienen la capacidad, tienen las herramientas y las destrezas. ¿Para qué? Para gestionar ese reto y llevarlo a dónde? A un acuerdo. Cuando se ha llegado a un acuerdo, ¿qué sucede? Se genera esto, un aprendizaje significativo y continúan. Son familias positivas, pero más que positivas son asertivas, donde lo que prima es el bienestar no egoísta individual. A esto no me refiero a que por complacer o satisfacer al otro miembro, yo me descuido de mí. No, todo lo contrario. Es valorarme a mí mismo como persona y de acuerdo a lo que yo tengo como persona, cuánto me valoro, yo tengo para dar. Decía en otro video que es imposible dar amor si nunca he recibido amor. Es imposible dar afecto si nunca he recibido afecto. ¿Mm? Entonces, el apego seguro, partiendo de estos principios hasta llegar aquí, hasta gestionar mis emociones, ¿qué me da? Un punto importante. ¿Saben qué me da? Me da seguridad. 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 Cuando yo tengo seguridad, yo tengo confianza en mí mismo. Cuando yo tengo confianza en mí mismo, yo tengo la capacidad de verme cuando me veo y me veo tal cual soy. Cuando sucede esto, sucede acá un punto importante. Un punto muy importante, que ya lo vamos a ver. Cuando hay
seguridad hay confianza. Cuando hay confianza, hay empatía conmigo mismo. Y si yo eso tengo, lo puedo ofrecer. Entonces, cuando hay seguridad, yo tengo un punto importante. Tengo autoestima. Tengo autoestima. La autoestima no es nada más, no es otra cosa que el valor que yo le doy a mi persona como tal. Ese es el autoestima. Entonces, si yo tengo autoestima, estoy capacitado para desenvolverme. Y aquí viene otro punto importante que nos da el apego seguro, es la independencia. Miren cuán importante es este punto de la independencia. No estoy hablando de independencia exclusivamente como la conocemos, ¿no? Hablo de una independencia intrínseca personal. ¿Por qué intrínseca? ¿Por qué personal? Porque de eso dependerá el desarrollo de la persona a lo largo de toda su vida. Fíjense en aquí lo que nos brinda la independencia personal. Nos brinda criterio propio. Otra cosa que esto nos brinda, pensamiento. Ok, raya, raya, hagámosle con el negro. Entonces, este nos brinda criterio propio. ¿Qué más nos brinda? La capacidad de pensar. ¿Pero en función de qué? ¿En función de qué? De mi realidad. ¿En función de qué? De mi estabilidad mental. Pero sobre todo, ¿en función de qué? En función de mi bienestar. ¿Qué otra ventaja nos ofrece el ser independiente? Valga la redundancia, es que no dependemos de las circunstancias de nuestro entorno. ¿Cuál entorno? El entorno familiar, el entorno social y el entorno de la sociedad. Cuando hablamos del entorno familiar, estamos hablando ¿de qué? De nuestra familia, padres, abuelitos, ¿qué más? Tíos, hermanos, etcétera. Cuando hablamos del entorno puramente social, ¿a qué nos referimos? A nuestra área laboral, escolar. Aquí entran amistades, entran relaciones de pareja. Cuando hablamos de sociedad, ¿a qué estamos hablando o a qué nos referimos? Cuando hablamos de sociedad, nos referimos al país donde nos desarrollamos, crecemos y por ende debemos evolucionar en teoría, ¿no? Miren que eso también nos afecta. Nos afecta, ejemplo, el continente donde estamos, donde crecimos, el país donde vivimos, la ciudad donde vivimos, el barrio donde vivimos, sea rural, urbano, etcétera, la ciudadela donde vivimos. Eso también nos afecta. Continente, país, ciudad, barrio. Miren, eso nos da la independencia. En resumen, la independencia nos da la capacidad de ser yo Pepito. Ujú. Continuemos.
Otro factor que nos da el apego seguro y que es muy importante, ¿sabe cuál es? La aceptación propia. Ustedes me dirán, ¿qué es aceptarme? ¿Qué es aceptar? Vamos a poner un ejemplo puramente social. Cuando hay, ejemplo, X futbolistas, son fans de X futbolista, resulta que X futbolista, una estrella, lo más mejor del mundo, etcétera. Resulta que comete una falta, qué sé yo, ah, arreglo de partidos, ¿ya? Arreglo de partidos, con eso han ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos el historial del futbolista, también sabemos su falta. Sin embargo, hacemos ¿de qué? Hacemos a un lado la falta y seguimos aceptándolo tal y como es. Ejemplo, algo social polarizado que sucede en nuestro país y que ya se escucha todo quiere, la política. Sabemos que es el mismo, sabemos que roba, sabemos que es corrupto, sabemos que hace daño al país, a la gente, pero sin embargo, ¿qué decimos? Lo dejo a ustedes para que lo mediten y les invito a poner en los comentarios. Esa es nuestra idiosincrasia. Pero ¿por qué es que somos así? No es que somos así ahora. Viene señores de atrás, mucho atrás, de nuestros ancestros. Entonces la aceptación propia que nos da esto, señores, nos da la capacidad de qué? De conocer nuestras fortalezas y también de conocer nuestras debilidades. Cuando yo conozco mis fortalezas y debilidades, soy como un soldado, soy como un general de mi propia vida, de mi propio destino, de mi propio camino. ¿Por qué? Porque como yo soy el general, hice la guerra allá afuera en el entorno exterior, externo, a mi entorno, yo ya sé qué fortalezas tengo. Con esas fortalezas yo puedo desenvolverme y atacar y salir avante. Pero también sé que tengo debilidades y con esas debilidades debo de trabajar y no exponerlas. ¿Mm? ¿Ven lo importante? Que nos da la aceptación propia. Cuando ya sucede eso, cuando hay independencia, cuando hay la aceptación propia, viene otro punto muy importante. Muy importante. ¿Cuál creen ustedes que es? Si estamos hablando del apego seguro. Ya hemos visto que el apego seguro, ¿qué nos brinda? Autoestima estable, ¿verdad? Ni muy arriba, ni muy abajo. ¿Qué nos da? Independencia. ¿Qué nos da? Aceptación propia. ¿Qué más nos da? ¿Qué más creen ustedes que nos brinda el apego seguro? Nos da algo muy importante para la cotidianidad, para el día a día. ¿Qué nos da? Si ya nos da autoestima, si nos da independencia, si nos da aceptación propia, ¿qué nos da? Aquí viene un punto importante que es lamentablemente lo que más nos afecta. ¿Por qué? Porque en el núcleo familiar, los progenitores, los padres son y somos inconscientemente simplemente modeladores. Modeladores de lo que queremos y deseamos que nuestros descendientes hereden. Entonces, y nos da una característica especial, una capacidad ¿de qué? De modelar o
exteriorizar ¿qué? Estabilidad mental. ¿A quién? A nuestros pequeños. Si se fijan aquí, en cuanto al apego seguro, solo hemos hablado de qué nos brinda el apego seguro, hablando de una pareja estable mentalmente. ¿Sí? Todo esto nos brinda. Ahora, vamos a enfocarnos para que esto suceda en el adulto, en la persona, ¿qué ha habido más atrás? Recordemos que simplemente la persona, nosotros como personas ya adultas, ¿qué sucede? Simplemente exteriorizamos lo que recibimos en nuestro entorno primario, en el seno familiar. Vemos entonces, espero que esté interesante el tema, que les agrade y les invito a comentar, a dejar sus comentarios, sus preguntas y si tienen algún tipo de vivencia, de experiencia, me encantaría que nos comenten y que me escriban al correo para gestionar de ahí un conversatorio y para que nos cuentes tu experiencia. ¿Cómo lograste salir? O si sigues anclado aún ahí. Juntos aprendemos y lo que es más importante, nos ayudamos. Entonces, hemos visto de cuáles son los beneficios, las ventajas que tiene una pareja, una madre con apego seguro. Pero para que esa madre, para que ese padre, para que esos progenitores o cuidadores tengan ese apego seguro, no es que vino por arte de magia, no. Simplemente fue absorbido. ¿De quién? De sus padres. Entonces, ¿cómo podemos dar o transmitir esa seguridad, esa independencia, esa asertividad, esa afectividad hacia nuestros hijos? ¿Cómo? Es simple. Solo a través del modelamiento. Aunque le aconsejes, aunque le digas, aunque le repitas hasta generar un hábito que está muy bien, pero funciona. Miren, el conversar, el hablar, el exigir, el introducir normas, etcétera, mediante el lenguaje verbal, es, es apenas un 40, un 50%. Yo diría hasta menos. El sustento principal que reafirma un modelo de vida, un hábito, reforzando, obviamente, es el modelamiento. O como vulgarmente se conoce, tu ejemplo. ¿Quieres que tu hijo sea amoroso? Demuéstralo con tu esposa. ¿Quieres que tu hijo no sea gritón? Demuéstralo con tu esposa. ¿Quieres que tu hijo sea afectivo? Demuéstralo con tu esposa. ¿Quieres que tu hijo sea asertivo, sensible, tolerante? Demuéstralo con tu ejemplo. Yo digo, ¿por qué con tu esposa? Porque es con ella que se da la convivencia día a día en el hogar. Y es en esa convivencia de pareja que se generan microconflictos. Microconflictos que muchas veces no se los toman en cuenta y son los generadores de grandes conflictos que muchas de las veces, lamentablemente, da como término el divorcio. Así, esa es una técnica muy buena, el modelamiento. Pero claro, para que se dé el modelamiento no es que viene por arte de magia, es que nunca nos enseñaron. Es que venimos de una sociedad, de una idiosincrasia esclavista. Y por lo tanto aún tenemos inconscientemente rasgos esclavistas, em, rasgos racistas, rasgos supremacistas, rasgos de complejos de superioridad, rasgos de creernos superior a nuestros semejantes. Y pues eso lo arrastramos, eso lo exteriorizamos y lo que es peor de todo
se hereda a nuestras generaciones. No tengamos miedo de dar amor, no tengamos miedo de dar afectividad, no tengas vergüenza. Baila con tu esposa delante de tus hijos pequeños, baila con ellos, juega con tu esposa, no tengas vergüenza, no tengas temor. Vergüenza solo se tiene cuando se hace las cosas mal, premeditadamente. Pero mientras tanto, no. Esas son las experiencias que van a nutrir el tipo de apego en tus pequeños. Ese tipo de experiencias, esas conversaciones, tomándote un café con tu esposa en casa, comiendo todos en la mesita, cualquier mesita, en un rinconcito, lo que tengas preparado para tu mesa, comerlo con amor se siente más si tus hijos lo asimilan. Y de ahí, miren, inconscientemente estamos fomentando, ¿qué? El apego seguro. ¿Qué nos da el apego seguro? Independencia, seguridad. ¿A quién? A nuestros pequeños. Ellos sienten que con mi papi, que con mi mami estoy seguro. Ellos tienen esa confianza de contarte todo. Pero ¿cuándo tienen esa confianza? Cuando tú les enseñas. ¿Sí? Yo tengo el privilegio de ser padre de 3 hermosos pequeños. Mis pequeños gigantes de 7, 5 y 3. Créanme que para mí también no es fácil, no ha sido fácil. Pero intento día a día no cometer los errores de mis antepasados en la crianza de sus hijos. Yo puedo ser mejor, yo tengo la capacidad de elegir. Entonces, vamos a ver cómo dar ese apego seguro a nuestros pequeños. Primero, acuerdo. ¿Acuerdo qué? Mutuo. ¿Para qué? Para la venida de nuestro bebé. Cuando hay un acuerdo, una planificación, no vamos a tener problemas en dar lo necesario a nuestro pequeño. Y no hablo lo necesario enfocándome puramente al sustento económico, no. Me refiero a lo principal, ese sustento emocional, ese sustento de seguridad, de cariño, de afecto. El acuerdo. Cuando hay eso, ¿qué sucede? Hay un consentimiento mutuo, un consentimiento consciente y un consentimiento inconsciente. Pero antes de esto, claro, asumiéndolo, pero vamos a toparlo, pero antes de esto, viene un punto importante. Es que no puede haber acuerdo, no puede haber acuerdo si no existe un verdadero, ¿qué será? Un verdadero enamoramiento mutuo, ¿no? De la pareja. Si no es por conveniencia, si no es por necesidad, si no es por presión social, si no es por obligación, sino porque realmente aflora el amor. Aquí vamos a aclarar un poquito para interiorizar un poquito. Amor. Esa hermosa palabra muy vendida, prostituida, sacada del jugo hasta lo último. ¿Qué es el amor? Para mí, para mí el amor es algo bello, algo único, algo que te hace feliz. Creo que eso es lo único que te hace verdaderamente feliz. Porque el resto de lo que queramos llamar que sustenta la felicidad, creo que está de más. Lo principal que es ese amor, chuta, es que a veces no hay palabras, ¿no? Para describir ese verdadero amor. Voy a tomar un versículo bíblico que habla respecto al amor. El amor es benevolente, el amor es tolerante, es paciencia, redarguye, el amor es esperar, el amor es cuidar, velar, amar, valga la redundancia. O sea,
Si hay amor en la pareja, miren ustedes, se crea un vínculo. No un vínculo de necesidad. Aquí está el problema, el fracaso de muchos matrimonios. Cuando hay amor, ese amor que crece primero en uno y después en el otro, llega a fundirse y a hacerse uno solo. Si se fijan ustedes, ese único amor no es pues solo del uno o solo del otro, no. Es la interacción de esos dos deseos de amar. Aquí un punto importante es que nos enseñan que, como yo amo, pues entonces me toca suprimir ciertas conductas, ciertos hábitos, ciertas actitudes. Es que el amor no suprime, el amor realza esas fortalezas y trabaja en las debilidades mutuas de la pareja. Entonces, cuando esto sucede, el amor ya no trabaja solo, se vuelve uno solo, uno solo. Y de la base de ese amor basada en la comprensión, respeto y armonía, es que ya podemos hablar de la unión y el nacimiento de una nueva familia. Pero fíjense en ustedes, no basado en la necesidad, no basado en la obligación, no basado en la presión social, no basado ¿en qué? En estereotipos, conveniencias, etcétera. No. Un amor basado en la comprensión, en el respeto, en la aceptación propia de cada sujeto, para que pueda haber una adaptación y aceptación mutua como pareja. Entonces, una vez explicado un poquito en cuanto al concepto, si tú crees y tienes aportes sobre el amor, me encantaría que lo comentes y los dejes en tus comentarios. Entonces, asumiendo que esa pareja no tiene un amor ideal, por favor, un amor real, realista, de acuerdo a la realidad de la pareja, ¿sí? Entonces, asumiendo eso, hay ese acuerdo. Intrínsecamente, fíjense ustedes, llega y viene el deseo de procrear, el deseo de extender y convertirse en una familia propiamente dicha, el nacimiento de un nuevo ser. Entonces, imaginémonos aquí a la mamita, una mamita muy hermosa, sus manitos, que ya está embarazada. Está con su nueva criatura. Fíjense ustedes la importancia, dónde viene, de dónde nace este apego en la criatura. Esta persona, vamos a resumir, que tiene estabilidad mental. Estabilidad mental. Al tener esa estabilidad mental, ¿cómo afrontará su proceso de qué? De embarazo. ¿Cómo? ¿Saben cómo? De una manera consciente. Cuando hay conciencia de mi realidad, yo soy consciente de las ventajas y de las desventajas de mis herramientas que tengo para afrontar esta necesidad, el embarazo. ¿Y cuál es el otro importante? Si hay estabilidad mental, es consciente, ¿qué más hay? Ya habíamos visto, hay la seguridad. ¿Qué más hay? Hay la independencia. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Vamos a recordar un poquito. ¿Qué más hay? Estamos hablando que esta persona tiene un apego seguro. Desarrolló ese apego seguro en el nicho de su hogar. Entonces,
ella tiene una estabilidad mental, es decir, psicológica y emocional. Entonces, cuando eso sucede, ella es consciente de su situación actual. ¿Qué más? Ella tiene seguridad. ¿Qué más? Ella tiene independencia. Pero sobre todo, saben que tiene aceptación. Aceptación propia de su nueva realidad. Embarazo. Y aquí viene el soporte muy importante que muchas veces hoy en día se tergiversa. Su componente que está ligado a todo este proceso. Su compañero de vida. Su compañero de vida. Su esposo. Juntos, fíjense en ustedes, sustentan todo este proceso de embarazo. No uno, sino los dos. Miren ustedes. Entonces, desde aquí, ella mentalmente ya le transmite, al, al feto. ¿Qué le transmite? Estabilidad. ¿Qué más? Seguridad. ¿Qué más? Conciencia. ¿Qué más? Independencia, aceptación. El feto siente que es esperado. El feto siente felicidad en su madre. Por lo tanto, ya se graba en el inconsciente del niño. Neurológicamente está demostrado que cuando hay todas estas situaciones en la mamita se encuentra feliz, deseosa, al igual de su padre, de esperar ese pequeño que trae la mezcla de los dos en una sola, segrega hormonas, entre ellas la serotonina, que van a darle tranquilidad, quietud y paz al feto. Miren ustedes entonces desde dónde viene el apego seguro. No es que aparece, se lo trabaja. En nuestra idiosincrasia ecuatoriana, en nuestra realidad social, si hay algo que hace falta en la mayoría de las familias ecuatorianas, de todas las clases sociales, es eso, la empatía. ¿Y de dónde viene la empatía? ¿Cómo se sustenta esa empatía? A través del afecto. ¿Y de dónde viene ese afecto? ¿Cómo se sustenta ese afecto? A través del amor. ¿Y de dónde viene ese amor? ¿Cómo se sustenta ese amor? De los progenitores. De ahí parte todo. Es el centro de la familia. Es el cordón umbilical. Es el centro de vida. Que si es estable, eso se heredará a los nuevos miembros familiares. En- Miren entonces, cuando hay eso, la mamita le transmite eso al nuevo ser. Cuando viene el pequeño ya a este mundo, ya trae consigo lo que le compartió durante el proceso de gestación la mamita. Él le compartió, en resumen, estabilidad mental. Cuando viene el niño ya, durante su proceso, durante sus etapas de desarrollo, ¿cómo le fomentamos? ¿Cómo le fomentamos ese apego seguro en el niño? Desde el primer momento, mostrando y demostrando lo anterior ya aplicado al pequeño, en su cuidado, en su atención, brindándole seguridad, estabilidad, su alimentación, cubriendo, es decir, sus necesidades básicas de supervivencia. Aquí incluso podemos recordar la pirámide de necesidades básicas de Maslow, ¿verdad? Entonces, esos, esos papitos, esos progenitores, una hermosa sonrisota, soltó la naricita.
Aquí tienen su peinadito bien guay. Entonces, cuando eso sucede, aquí lo único que hay es amor. Me salió menos chuequido, pero bueno. ¿Sí? Hay amor. Y ese amor es la nueva criatura. Es lo que se entrega a la nueva criatura. Fíjense en ustedes. Entonces, miren, cuando hay ese apego seguro de parte de los padres, miren, la principal característica se ha transmitido por medio de la mamita al nuevo ser. Cuando ya está el bebé, cuando ya está, ya ha venido nuestro bebecito, es un bebito tierno, con sus patitos, está por acá, está sentadito en una mesita. ¿Qué nos queda para transmitirle ese apego seguro al nuevo ser? ¿Qué nos queda? ¿Mm? Vamos a ir viendo. ¿Cómo aplicar? ¿Cómo transmitir ese apego seguro al niño? ¿Cómo? Desde el primer inicio, desde el comienzo, se da un proceso de interiorización, se da un proceso de aceptación madre-hijos, obviamente, como estamos hablando de un apego seguro, lo mismo que hijo-padre. Cuando eso sucede, no solo que existe un proceso químico en cada uno de los progenitores, sino que también sucede ese proceso químico en el niño. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a transmitir? ¿Cómo le vamos a transmitir ese apego seguro a nuestro pequeño? El primero, como ya habíamos visto anteriormente, el amor. No creando falsas ideas, no creando idealizaciones erróneas en el pequeño. Cuando hablamos de amor, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué hacemos referencia? A lo que ya habíamos visto antes, hace ratito. ¿A qué hacíamos referencia? A brindarle seguridad. ¿Qué más hacíamos aquí referencia? A cubrir sus necesidades básicas. Hasta ahí estamos bien, ha venido nuestro bebé, lo amamos, lo arrullamos, lo hacemos dormir, le cambiamos el pañal. Apenas llora, corremos a verlo, etcétera, 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 vamos bien. Cuando el niño va creciendo, cuando el infante va creciendo, el niño va absorbiendo lo que le proveen sus progenitores, sus padres. Aquí viene lo importante de lo que veíamos hace rato, de esta pareja con estabilidad emocional. Primero, siempre comunicación, comunicación. No cualquier comunicación, una comunicación asertiva. Aquí, en este proceso de comunicación, suceden dos grandes características que nos definen como humanos, como animales racionales. Y es la observación. No cualquier observación, la observación asertiva. Para que exista una comunicación sabemos que tiene que haber un emisor y un receptor. Para que exista una comunicación adecuada, una comunicación establecida dentro de un entorno
mental estable, esa comunicación es de doble vía, ¿sí? Para que se convierta en una comunicación asertiva, se debe de qué? Aislar todos nuestros complejos, creencias, hábitos de nuestra mente y centrarnos en la persona como tal. Eso va acompañado íntimamente ligado a la observación. Una cosa es ver, otra cosa es observar. Una observación asertiva es aquella en la cual igualmente yo me despejo de todos mis complejos, estereotipos, hábitos, costumbres, creencias, etcétera, y solo me enfoco en la conversación de la persona. Ahí yo desarrollo esas cualidades de observación y escucha asertiva en la comunicación. Cuando eso se da, miren lo que se refleja. Se refleja paz, tranquilidad y sensatez en mis respuestas hacia la otra persona. Y si la otra persona también ha desarrollado estas características, también nos enviará esa sensación de paz, tranquilidad y de respuestas sensatas. Eso, miren, sin decirle nada al pequeño, él ya absorbe su cerebrito, su parte mental. Es como una esponja insaciable. Sin que le digamos nada, él absorbe. Y aprende que para pedir algo, para comunicarse, no hace falta hacer berrinches, no hace falta gritar, no hace falta pelear, no hace falta destruir. Solo hace falta conversar, comunicar. ¿Mm? Siguiente. Cuando ya el pequeño va creciendo en esa etapa, hablemos de 2, 3 años, ya debemos de generar ¿qué? Normas. Normas. Hoy en día está muy tergiversado esto en cuanto a los límites, las normas. Ahora decimos que no, que los niños hay que dejarlos libres y que pues que descubran su mundo. Discúlpenme si les contradigo, pues no es así. El niño desde que nace a sí mismo en el reino animal, sus progenitores, sus padres le enseñan a través de la experiencia normas. Si hablamos del reino animal, les enseñan que hay una jerarquía y que ellos deben respetar, ¿sí? A través de la experiencia. Lo mismo debemos y podemos hacer nosotros, los progenitores, a través del modelamiento. La introducción de normas. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Queremos introducir normas de convivencia en el pequeño. Estamos hablando que es un niño pequeño, todavía no sabe leer, su proceso cognitivo está en pleno desarrollo, mucha información, muchos elementos, muchas veces se confunde, que es normal, pero ahí están los progenitores para saber guiar y lograr interiorizar lo que queremos que el niño aprenda y desarrolle. Entonces, queremos introducir normas de respeto en el pequeño. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, modelando. ¿Cómo? Sigamos con el ejemplo de la comunicación. Cuando una persona está hablando, sea cualquiera de los dos, la otra persona se calla y solamente escucha. Cuando la otra persona termina, la otra persona puede hablar. El niño va observando e interioriza y sabe, miren ya, y sabe que cuando una persona está hablando, ella va a escuchar. Luego la persona termina, pues ella va a hablar. Aquí, obviamente, también viene el refuerzo del hábito, ¿sí? En la repetición está la consecución de un objetivo que queremos aplicarlo o transformarlo como hábito en el pequeño. Algunos autores sustentan que unos sustentan 20 días de repetición continua, otros sustentan que es un mes, otros sustentan que es más. Yo digo que es de acuerdo a la experiencia y a la interacción social que se da en el núcleo familiar. Entonces, ¿cómo lo hacemos si vamos a interiorizar normas de convivencia? Que salude, que se despida, am, que si hay gente que haga silencio, que comparta con sus amiguitos. Pues como ya hemos dicho, muy sencillo.
como los elementos que recibe del ambiente familiar es de estos personajes de aquí. Entonces, cuando el padre entra, ¿cómo entra? ¿Cómo entrará? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Un abrazo, un beso, ¿cómo has pasado? Siempre contacto visual, por favor. Siempre contacto visual. Fíjense en ustedes y pueden hacer este ejercicio en casa. Yo lo he hecho y por eso aseguro, y lo he visto, como está también lo he confirmado. Cuando está él o los niños pequeños en casa, pueden estar concentrados con X cosa que tanto les gusta y llega uno de los progenitores y existe ese intercambio de afectividad. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo has pasado? Un abrazo, etcétera, un beso. Los niños observan y van corriendo, vienen corriendo, ellos también a abrazar. Yo nunca les he dicho, verás, mijito, cuando viene alguien hay que abrazar. No. Pues simplemente ellos interiorizan y lo asimilan. Entonces, ¿cómo hacemos la introducción de normas de convivencia, de que salude, de que respete, etcétera? A través ¿de qué? Del modelamiento. Del modelamiento en casita. En, en casita. Yo quiero introducir normas de convivencia en cuanto a la comida. Que venga, que coma solo, que agradezca, que recoja su platito. ¿Cómo? A través del modelamiento. Aquí un punto importante que hay que generar, y de esto habla mucho a profundidad Vygotsky a través del aprendizaje social. También lo enfoca bastante Piaget. ¿Cómo? Por ejemplo, yo quiero que el niño aprenda a desenvolverse adecuadamente en el comedor a la hora de comer. ¿Cómo lo hago? Para que esto suceda, como digo, el niño tiene que observar. Observar. ¿De dónde lo observe? De sus progenitores. Si tiene hermanos, de sus hermanos. Se sientan a la mesa, si tienen la costumbre de agradecer, pues agradecerán y lo va aprendiendo lo que hacen. Y repite. Si tienen esa costumbre de agradecer, gracias mamita, gracias papito, me puedo levantar de la mesa. Si sucede, ellos lo harán. ¿Cuál es nuestro trabajo como padres, como cuidadores? Ahí simplemente el reforzamiento. Porque hay que tomar en cuenta que son niños. Y su mente, créanme que tiene una capacidad imaginativa sorprendente. Solo depende de nosotros, los padres, ser guías y guiarlos por donde nosotros queremos que esos niños se conviertan en su edad adulta. Así de sencillo. No, aquí no hay ciencia, no hay magia, no existe, no. Es que no hay, como decimos, el agua tibia. Nosotros como padres, estos progenitores, son los responsables de entregar a la sociedad el producto que nosotros queremos entregar a la sociedad. Aquí viene un punto importante que también hablaremos en otro contenido para una suscriptora y nos hizo una pregunta sobre eso. Les invito a revisar el otro video que hablamos sobre este tema y es las herencias patológicas, emocionales, heredadas de nuestros antepasados. Entonces, avancemos. ¿Cómo lo preparamos? Miren, el principal, escuchen papitos, si tienen hijos pequeños y si tienen hijos adolescentes, incluso jóvenes, nunca es tarde para empezar. Obviamente el proceso es más complicado, es más difícil, claro que sí, pero nunca es tarde para empezar. Pero si tienes hijos pequeños, ahora es cuando. Ayudémosles a ser mejor, a que sean un cambio y que no sean igual a sus papás. Aquí un consejo. Cuando hablen con sus hijitos que siempre dicen, a veces, por ejemplo, y me dicen,
papi, tú, ¿qué quieres ser de grande? Yo le incentivo, pues a mi pequeño, en que se supere él y que me supere a mí como progenitor, que sea mucho mejor que yo. Pero para que eso suceda, yo tengo que brindarle las herramientas necesarias para que ellos a través de esas herramientas generen habilidades y destrezas mentales que le van a ayudar a lidiar con el mundo exterior. Entonces, ¿cómo lo preparo yo para su primer día de escuelita, de inicial, que acá se dice el inicial? Fíjense ustedes en los primeros hábitos de estudio, papitos, empieza en el hogar. Si no quieres tener problemas o dificultades de aprendizaje en tu niño, pues tienes que empezar a trabajar como de manera muy sencilla. Hagan este ejercicio y cuéntenme los resultados en los comentarios, por favor. Aquí el ejercicio. Si quieren incentivarlo al niño a que haga sus tareas, a que haya un horario de tareas, siéntense cualquiera de los dos o los dos un momento y digan, mi vida, voy a hacer mis tareas. Háganlo así algunas veces, repetitivas obviamente. Siéntense a hacer su trabajo, ejemplo en la computadora, si es que hacen algo manual, no importa. Y se darán cuenta cómo el pequeño asimila y también pide hacer tareas. Por favor, no le cortemos el deseo del niño de aprender. No. Si él quiere estar con ustedes ahí, déjenle. Denle solamente herramientas. Nada más. Esa es la mejor manera de interiorizar ya en el pequeño e irlo preparando para sus inicios de la escolaridad. Si eres, qué sé yo, X, que te dedicas a hacer trabajos en la computadora, siéntate en la computadora y dilo en voz alta. Mi vida, mi amor, refiriéndose a tu esposa, voy a hacer tareas. Es mi momento de realizar tareas. Vas con tus tareas, no lleves comida, nada de comida, no lleves elementos distorsionadores, porque eso también hará el pequeño. Simplemente ve tú, y si trabajas en la computadora, pues siéntate a trabajar en la computadora y verás cómo el pequeño te sigue. Haz la prueba, haz el ejercicio. ¿Sí? Si quieres enseñarle que cuando se va a la mesa, se va simplemente a la mesa, antes se va a lavarse las manos, se lava bien las manos, como se seca, no se lleva ningún juguete, hazlo tú mismo. Cuando la esposa dice almorzar, o el papá dice almorzar, pues me voy, me lavo las manos, incluso repito, ya voy, mi vida, me voy a lavar las manos, me voy a lavar las manos, me seco. Observen el proceso. Hay un proceso, ¿verdad? Voy al baño, está la puerta cerrada, abro la puerta, abro la llave de agua, incluso un poquito, me lavo, cierro enseguida. Fíjense en ustedes cómo a través del modelamiento inconscientemente le estoy inculcando y enseñando al pequeño sin que le digamos, verás esto así, verás esto asado, esto cocinado. No, solamente con el modelamiento. ¿Qué hará el pequeño? Lo mismo. Incluso cuando se te olvida, él te lo recordará. Comprobado. Hagan este ejercicio, estimados amigos, publiquen en general y coméntenlo en sus comentarios. Avancemos. Entonces, continuemos con el apego seguro. El niño ya va creciendo, ya tiene 5 añitos, va ya a su primer año escolar. Aquí hay un punto muy importante. Cuando el niño, fíjense en ustedes, antes ese niño estaba recién, recibía los elementos solo en el entorno familiar, es decir, recibía los elementos de estos dos progenitores. Entonces el niño está aquí, los progenitores están por acá, y ¿qué recibía el niño? Todo lo que los progenitores dan
y contribuyen en este ambiente. También influye cuando hay un contacto y una persona externa, hablando del núcleo familiar, dentro de este entorno puramente familiar, papá y mamá. ¿Qué nos referimos con este elemento? Ejemplo, el abuelito, la abuelita, la tía, que visita o convive constantemente con el pequeño, entonces también pondrá su aporte, por supuesto. Y aquí, estimados papitos y mamitas, se genera un conflicto. Y este conflicto genera confusión en el pequeño. ¿Por qué? Porque los dos ya tienen un criterio, un estilo de crianza, tienen una estabilidad definida emocional, psicológica en su entorno, en su hogar. Cuando llega un elemento nuevo, distorsiona ese ambiente, lo distorsiona, lo modifica intrínsecamente. ¿Por qué? Porque esta persona también transmite, exterioriza vivencias, experiencias, creencias, costumbres, hábitos, ideales, etcétera. ¿Y dónde las deja? Aquí en este ambiente familiar. Y como el pequeño es como una esponja y recibe todo, eso le genera conflicto. Ese conflicto cuando es pequeño se traduce en frustración. Cuando se traduce en frustración, en el pequeño se traduce en negación. No es que mi abuelita me dijo así, no es que mi compañero ve y porque no veo, no es que mis amiguitos sí y yo porque no. Entonces se produce un complejo, le digo yo, un complejo pasajero de negación. Entonces, para evitar eso, y si somos padres conscientes y sabemos cómo es o conocemos a simple vista a este visitante, ¿qué debemos hacer? Ser responsables y asertivos y conversar con el visitante. Sabes que mamita, sabes que papito, sabes que ñaño, aquí nos manejamos así, aquí hacemos así. Si es que te pido de favor ser consecuente con este ambiente de estabilidad que estamos ofreciendo a nuestro pequeño. Y ya está. Entonces, cuando va ese pequeño a su primer día de clase, es una situación, créame, enormemente insuperable para el pequeño. Son emociones nuevas, cosas nuevas, sonidos nuevos, caras nuevas, es todo nuevo. Eso le genera ansiedad esos primeros días de clase. Tranquilos, tengan paz, compréndanle. Genera ansiedad, se siente nervioso, ansioso, incluso a veces no habla, a veces llora. Es normal. ¿Por qué? Sencillo. Estuvo acostumbrado a su ambiente puramente familiar. Y aquí el niño, él se sentía ¿qué? Protegido por sus progenitores. Al irse allá a su nuevo entorno social, otro muy distinto, nuevas experiencias, nuevas emociones, habrán niños opuestos en cuanto a su comportamiento. Si ejemplo, él recibe afecto, amor, él se convierte en un niño empático, desarrolla esa capacidad empática. ¿Cómo se traduce? Es sociable, él le gusta ayudar a sus compañeritos, vela por el bienestar incluso de sus compañeritos, cuida de sus compañeritos cuando tiene desarrollada esa capacidad de empatía. Quizás, como siempre sucede, otros compañeritas no, es lo opuesto. Vienen de una familia completamente disfuncional. No existe apego seguro, existe un apego patológico. Entonces el niño, ¿qué hace? Cuando va a su entorno social, hablando del entorno escolar, ese niño que viene de un ambiente disfuncional, ¿qué hace? Ese ambiente es su ambiente de escape, es donde él puede soltar todas sus emociones reprimidas, sus pensamientos reprimidos, sus ideas reprimidas.
puede sacar toda su energía reprimida, que en su casa es rechazada. Entonces, en ese proceso, obviamente se genera violencia infantil. ¿Sí? Muchas veces inconscientemente, pero existe esa violencia infantil que el niño no está preparado. ¿Por qué? Acá le dieron amor, le interiorizaron normas, la afectividad, la independencia, comunicación, etcétera. El otro pequeño será a través de gritos, golpes, violencia física, impulsos violentos, etcétera. Entonces, para esto hay que darle herramientas al pequeño, un escudo, para que él logre adaptarse. Es que el asunto nuestro como padres, como progenitores, es brindarle la independencia. ¿Para qué? Para que él tenga y posea sus herramientas que a su vez en la práctica generen destrezas y pueda adaptarse al medio y sobresalir, usar lo que necesite del medio para su beneficio y crecimiento personal y sobresalir, y no para aislarse ni quedarse enganchado con ese ambiente muchas veces de emociones patológicas que le ofrecen el resto de compañeros o incluso el entorno escolar. Entonces, ¿cómo le vamos preparando al niño? Como les había dicho, ese ejercicio, esa técnica, vamos ya a mencionar en nuestro ámbito familiar tareas, deberes. De tal a tal hora intentemos hacer ese ejercicio. Puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, obviamente, no muy noche, ¿no? Entonces, haciendo énfasis en eso, es hora de hacer mis tareas. ¿Cómo las hago? No llevo ningún elemento distorsionador. Me voy a mi área de trabajo, eso es importante, identificar y situar una área de trabajo. El niño inconscientemente va identificando eso y va aprendiendo que para hacer mis tareas yo tengo una área delimitada de trabajo, donde tengo todas mis herramientas, en este caso en el ejemplo que les ponía, si soy adulto, mi computador, mi cuaderno de notas, etcétera. Lo mismo el pequeño, el mismo, miren, pónganlo en práctica y me cuentan, el mismo pequeño les pedirá, ¿y mi computador? ¿Y mi cuaderno? ¿Y mis pinturas? ¿Y mi borrador? ¿Y mi pluma? ¿Y mi lápiz? ¿Sí ven? Inconscientemente. Así lo vamos preparando para este ambiente. Igualmente, otro ejercicio. Yo estoy, así mismo estoy trabajando, yo tengo mis herramientas de trabajo ahí y el pequeño está al lado. Por favor, recuerden, no le corten al niño su necesidad de curiosidad en sus tareas. Por favor, no. Cuando eso sucede, ustedes le están creando un bloqueo cognitivo de su aprendizaje. Entonces, miren cómo les enseñamos a respetar las cositas que no son del pequeño cuando él ya está en su escuelita. Yo estoy trabajando en mi computador, yo tengo mis herramientas, estoy haciendo, el niño también tiene sus herramientas, sus materiales, y él coge mi material. ¿Qué tengo yo que hacer? Mi amor, mi vida, Juanito, siempre el nombre, por favor, y siempre el contacto visual. Yo siempre recomiendo ponerse a la altura del pequeño, a donde exista un contacto visual asertivo del pequeño y que no haya elementos distorsionadores en ese momento. Entonces, mi vida, mi amor, Juanito, ¿sí ves? Esta pluma que cogiste es mi herramienta de trabajo. Tú tienes tu herramienta de trabajo ahí. Si tú quieres usar mi pluma, me tienes que pedir prestado. ¿Cómo lo vas a hacer? Papito, por favor, ¿me puedes prestar esa pluma que me gusta? Yo decido. Si no la uso, te la voy a prestar y tú me vas a decir gracias. Si yo la estoy usando, no te voy a prestar y tu respuesta también va a ser gracias.
No hace falta que llores, ni que grites, ni que patalees, ni nada. Simplemente si está a mi alcance prestarte, yo te voy a prestar. Y si no, pues lamentablemente no te voy a prestar. Pero tú tienes otras herramientas que puedes usarlas. Miren, en ese pequeño ejercicio, ¿qué le estamos enseñando al niño? Una cosa fundamental y es la interiorización. ¿De qué? De esto, de normas. ¿De qué? De respeto a lo ajeno. Miren ustedes, cuando el niño ya interioriza el concepto de normas, él sabe, procesa y entiende cuál es la manera, el procedimiento para obtener eso que él quiere. No a través de llantos, no a través de berrinches, no a través de violencia de ningún tipo, sino solo a través de la comunicación asertiva. Recordemos, la comunicación asertiva tiene que tener estos dos componentes: escucha asertiva y observación asertiva. Observa a tu pequeño, comprende a tu pequeño. Si lo haces a través del amor, de la afectividad, de la empatía, eso le estás transmitiendo a él y él te responderá con eso mismo. Por eso muchos autores, ejemplo, una autora del siglo anterior, mm, del siglo XIX, siglo eh, el apellido Montessori, María Montessori, creo que es, si no me equivoco, si me equivoco, les invito a aclararme en los comentarios. Ella sustenta que el aprendizaje se debe basarse en la parte afectiva. Pero por supuesto, pues, ¿cómo va a aprender un niño que es maltratado, un niño que es rechazado, un niño que es abandonado? ¿Cómo? Aquí entendamos algo y que es muy importante dentro de esto, de este proceso de entregarle apego seguro a nuestro niño. El abandono no quiere decir a que yo me voy físicamente, a que agarro mis cosas y me voy físicamente y punto. El abandono más doloroso y que más secuelas deja en el desarrollo normal del niño es el abandono presencial. ¿Qué es el abandono presencial? Les dejo, mis estimados suscriptores, amigos, estudiantes, público en general, para que me den su criterio. ¿Qué es el abandono presencial? Espero ansiosos sus comentarios. Continuemos, por favor. Entonces, de esta manera lo vamos preparando al niño. Como sabemos que en el sistema educativo público hay de todo, sobre todo más familias disfuncionales, entonces debemos de prepararlo al niño para ese ambiente, pues. ¿Cómo lo vamos a preparar? De la siguiente manera. Todo lo hacemos hasta a través del proceso de ¿qué? Del modelaje. Pero siempre, siempre ese modelaje basado, mis estimados, basados en la afectividad. Yo no digo que sobreprotejas a tu niño, que lo mimes a tu niño, que lo encierres en una burbuja a tu niño. No. Ahí estamos dando a la sociedad, formando a la sociedad un futuro adulto con conductas patológicas. No. Debemos enseñar normas, límites con afectividad. Hay un versículo en Proverbios, no recuerdo cuál. Si alguno sabe, me encantaría que por favor igual me ponga en los comentarios. Debes criar a tus hijos con disciplina y amor. Ni más el uno, ni menos el otro. Cuando existe eso equilibrado, amor y disciplina, no uno más ni otro menos, entonces el niño crece con una interiorización afectiva
de normas y respeto. Entonces, ¿cómo vamos a prepararlo al niño para ese entorno duro, muchas veces cruel en el sistema educativo fiscal? ¿Por qué cruel? Porque los niños son sinceros, ¿sí? Y expresan lo que sienten. Entonces, muchas veces esas palabras son hirientes. Y los niños que han sido criados en un ambiente de salud mental estable son perceptivos. Algo que un niño criado en un ambiente disfuncional no lo es. Entonces, ¿cómo lo voy a preparar? ¿Cómo? Lo mismo, hacemos un ejercicio entre la pareja. Que esté ahí presente el niño, sin llamarlo, que esté presente el niño. Ejemplo, si en caso está haciendo sus cositas, ustedes como padres, progenitores, acérquenle a él. Y rompan ese microambiente que tiene el niño. Quizás a lo mejor está jugando, haciendo ya quizás su tareita, etcétera. Y quiten algún objeto que él tiene en ese momento en su poder. Los niños generalmente cuando tienen un objeto, lo primero que interiorizan es el mío. Aunque no sea suyo y quien lo coja, mío. Algo que le llama la atención, mío, ¿sí? Entonces, vamos a extraer ese objeto, cualquier cosa, y fijémonos ahí en la reacción del pequeño. Si el pequeño ya lo estamos trabajando con ambiente, con apegos, seguro, ¿cuál será su reacción? Estamos hablando de un niño de 5 años y ya va a entrar a su escuelita. ¿Cuál será su reacción? Va a pedirte y va a llamarte por tu nombre, como tú le has enseñado. Papi, mami, etcétera. Mío. Y se va a lanzar a, a quitártelo. Es un impulso innato en los pequeños. Tú no le vas a dar, no le vas a dar, vas a hacer un poco de juego al pequeño, hasta que el pequeño se estresa. Cuando el pequeño se estresa, obviamente va a reaccionar ya por medio de impulsos. Va a llorar, es lo principalmente que hacen los niños. ¿Por qué? Por impotencia de no saber cómo actuar ante ese gigante que es el adulto. Muchas veces cuando hay niños violentos, el pequeño lo ve como un gigante. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a tratar con violencia. Entonces, ¿cómo haremos ahí? Nos vamos a sentar a nivel del niño, los dos progenitores. Eso da más relevancia y transmite heterogeneidad de lo que le estamos aprendiendo al pequeño. Entonces, y le vamos a explicar cómo va a reaccionar él cuando sus compañeritos le quiten una pintura, un juguetito, etcétera, porque eso va a pasar. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar que reaccione? Una técnica que funciona muy bien es la relajación. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué hacemos ahí? Cuando hace este ejercicio el niño se tranquiliza, se queda quieto y entonces vamos a interiorizar por medio de la comunicación verbal y no verbal esa actitud de que alguien le quitó la X objeto. Le vamos a enseñar ahí a través del lenguaje verbal que nadie tiene el derecho de quitarle o coger sus objetos sin el permiso del pequeño. Entonces, los progenitores hablarán ahí, pues le dirán, mi vida, mi amor, Juanito, por favor, ¿me puedes prestar tu pluma o tu juguete? Él dirá sí o no. Entonces ustedes simplemente, gracias Juanito, y se retiran. Vuelven a hacer ese mismo ejercicio después de unas horas,
al otro día. Y vuelven a repetir la misma estrategia. Juanito, mi amor, por favor, ¿me puedes prestar tu pluma? A lo mejor él dirá que no, quizás dirá que sí. Miren, el pequeño va interiorizando que él tiene la capacidad de decidir si prestar o no prestar sus cosas y que nadie tiene el derecho de coger sus cosas sin su aprobación. ¿Cómo reforzamos esto? Con el modelamiento. Asimismo, nos acercamos al área donde está el pequeño con sus cosas y nos ponemos a interactuar, a jugar, los progenitores sentados, obviamente, al mismo nivel de él, para que el pequeño nos observe, sin decirle nada, solamente para que nos observe. Ella está haciendo algo y el papá le quita bruscamente y la mamá, ¿qué dirá? Mi vida, ¿por qué me quitas? ¿Por qué me arranchas? No tienes que ser así. Me tienes que pedir prestado porque son mis cosas, no son tus cosas. El niño observa, observa. ¿Y saben qué sucede? Ahí sucede dos cosas importantes. Hagan el ejercicio y me cuentan. ¿Cuál es esa primera cosa? El niño va a interactuar. Si ya ha visto ese modelamiento, si ya leímos interiorizado, ¿saben qué va a decir el niño? Oye, papi, déjale. Oye, mami, déjale. Y se levanta. Y forma parte ya de ese interacción que había entre padres y madre. Ahí funciona esta técnica de inmersión cognitiva y afectiva, que es, ya que él habló, pues el pequeño, invitarlo a ese momento de interacción y exponerle el caso. Por ejemplo, la mamita, mira, mira, mi amor, mi vida, es que tu papi me quitó bruscamente, me arranchó bruscamente mi regla. Si ya hay ese proceso de interiorización, el niño te dirá, no papi, así, no así, y te quitará el objeto y se lo devolverá a la mamita. ¿Sí ven? ¿Qué estamos ahí trabajando? Miren, interiorizando pertenencia de objetos personales en el pequeño. ¿Sí? En, entonces, miren, ¿cómo se da esto? A través del apego seguro. ¿Y de dónde viene esto? De estos progenitores y se transmite al pequeño a lo largo de su desarrollo. Y miren aquí, en este simple ejercicio se da un valor fundamental que muchas veces los padres por ignorancia no valoramos. Se llama la confianza. Cuando el pequeño tiene confianza y seguridad en sí mismo, él hará esa opción. Recuerden, les había dicho que había dos opciones. Esa es la primera opción. ¿Y cuál es la otra opción? Que el niño, al no tener esos elementos de ese evento, no asocia, no asocia. Por lo tanto, simplemente observará, escuchará y seguirá con su juego, con su interacción. ¿Mm? Cuando el niño hace la primera opción, eso denota que el niño tiene confianza. ¿Y saben qué más tiene? Seguridad. ¿Por qué confianza? Porque sabe que puede intervenir. ¿Por qué seguridad? Porque el niño se siente seguro que puede intervenir y más, no solamente intervenir y modificar ese proceso de interacción, en este caso del ejemplo de los padres. Esos señores brinda al niño, no saben ustedes, una herramienta poderosa que se debe trabajar todos los días para evitar conductas desadaptativas en el sistema escolar, sobre todo en la niñez y el camino de la adolescencia. Y se llama
la confianza parental. Yo le digo así, la confianza parental. ¿Qué quiere decir esta confianza parental? En que el niño te va a contar con lujo de detalles y en ese momento no se acuerda, quizás en el comedor, quizás en un momento cualquiera, él te va a contar todo con lujo de detalles, su experiencia que viven en su entorno escolar. Todo, lo que sea, todo. Si es una falta, te va a contar llorando con sentimiento de culpa. Miren, miren, lo que es la interiorización y la asertividad cuando existe este apego en el hogar. Él te va a contar todo. Si hubo frustración, si hubo gratificación, si se ganó una estrellita, si quizás le empujaron, quizás le pegaron, etcétera. Todo te va a contar. Porque hay esto, confianza y seguridad. Y cuando hay esto, ahí la responsabilidad de los padres de saber encaminar. Pero primero de saber desarrollar esas dos características de la atención al pequeño. ¿Cuál es la comunicación asertiva? ¿Y eso cómo es? La escucha asertiva y la observación asertiva. Miren ustedes, cuando eso sucede ya tenemos a disposición interiorizadas las bases de seguridad y confianza en el pequeño. Ahora simplemente nos queda ya seguir reforzando a lo largo del desarrollo y evolución del niño mientras esté en nuestro hogar. Entonces, fíjense ustedes las ventajas de ser unos padres con estabilidad emocional. Lo principal es ser afectivo. Como ya habíamos visto anteriormente cuando veíamos el apego seguro en los adultos, claro que es un proceso, no es tarde para empezar. Claro que es complicado, claro que sí. ¿Por qué? Porque atrás hay que hacer un proceso de cortes, de reciclaje que muchas veces nos duele. Nos duele, nos duele dejar. Y preferimos seguir viviendo en esa agonía emocional, en esa toxicidad psicológica. Ya está obviamente un entorno plenamente patológico. Ese tema les invito a ver pues el video que ya está subido en la plataforma, que se llama Rompiendo Maldiciones Generacionales. ¿Sí? Para llegar a esto debemos primero entender qué es una herencia generacional patológica. Bíblicamente habla de maldiciones generacionales, incluso hasta la cuarta generación, si no estoy equivocado. Si me equivoco, les pido por favor pues a nuestros amigos que me corrijan y me ilustren, por favor, en sus comentarios. Muchísimas gracias. Espero que este tema que hemos visto hoy, el apego seguro, sea de su ayuda y que seamos los contribuyentes, aunque sea un poquito, a mejorar esa armonía familiar, pero sobre todo a entender y comprender la armonía propia de uno mismo. Este es el segundo video, nos faltan aún 3 más para desarrollar ahora nos hace falta los apegos patológicos. Recuerden que a partir de haber terminado esta secuencia, vamos a desarrollar un panel de invitados profesionales, expertos en el área, sobre el tema del apego. Así es que estén atentos a ese evento. Yo les agradezco, muchísimas gracias por su atención, por su apoyo. Comparte este material, eso te pido. Comparte este video, suscríbete, déjanos un like y ayúdanos a ser parte de una mejor familia, para a través de eso aportar a una mejor sociedad. Ese es nuestro fin, nuestro objetivo. Pero primero debemos empezar por nuestro hogar. Muchísimas gracias, así es que les deseo un excelente día. Muchas gracias por su atención y recuerda, si tienes problemas en cuanto a salud mental, en cuanto a problemas familiares, has tenido ideaciones suicidas, no sabes qué hacer, te sientes atrapado, comunícate.
Muchísimas gracias, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Una excelente tarde.